Vamos a continuar con las pláticas que habíamos comentado que íbamos a estar viendo respecto de nuestra relación, de lo que Cristo hizo para hacer posible la relación que tenemos con Él en su sacrificio en la cruz y lo que estamos nosotros ahora por celebrar en la Semana Mayor o en lo que conocemos como la Semana Santa, ¿verdad? Bien, pues vamos a dar inicio antes de comenzar haciendo una oración y vamos a encomendarnos al Señor. Temperatura normal. Padre amado, agradecemos en esta mañana la bendición que tú nos das de podernos reunir nuevamente para seguir escuchando acerca de lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Hay muchas cosas que a veces pasan por desapercibidas cuando damos una primera lectura, pero al meditarlas nos vamos dando cuenta de toda la profundidad de lo que tú hiciste ahí, lo que hiciste por nosotros, del amor manifestado por ti, Señor, y todos los cuidados que tuviste para que tu ley, para que tu justicia quedara completamente satisfecha de haber hecho en Cristo la propiciación por nuestros pecados. Señor, te pedimos que en esta mañana tú nos guíes, que nos ilumines en lo que vamos a estudiar y nos encomendamos en tus manos, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bien, pues como les comentaba, estas cosas que nos menciona el Señor en su palabra, en los evangelios, las vamos a ver en el capítulo 19 del Evangelio según San Juan. Unas palabras que a veces hay personas que les da cierto temor de predicar o de abordar estos temas, pero cuando vemos que Dios se refiere, que Jesús se refiere a cada uno de los temas que aquí aparecen, son importantes y es importante distinguirlos y despojarnos de todo tipo de religiosidad o de todo tipo de ideas preconcebidas para entender con claridad, con sencillez, lo que Dios nos dejó escrito. Vamos a leer en este capítulo 19, de los versículos 25 al 27. Bien, dice lo siguiente. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Estas palabras a veces han sido muy mal interpretadas, pero como les decía hace un momento, tenemos que despojarnos de todo tipo de ideas preconcebidas para entender la sencillez de la palabra de Dios con que lo dice y entender la profundidad con que dice también estas cosas. Y vamos a notar aquí algo muy importante. Dice: mujer, he aquí a tu hijo. Lo que tenemos aquí es una tierna manifestación de afecto de parte de Jesús. Vemos que en cada una de las partes de estas escenas hay ciertas características de Jesús que quería que nosotros aprendiéramos. Y esta es una de las que también como creyentes necesitamos aprender. Nuestra ternura en el trato, nuestro afecto en el trato hacia las personas. El afecto que debemos manifestar tanto a creyentes como a incrédulos. Esa debe ser la actitud que nosotros tenemos y en este cuadro vamos a ver hasta qué grado llegó esa ternura y ese afecto de parte del Señor Jesús ante las personas que estaban en esa escena contemplando la escena de la cruz. Y vemos que estas son unas palabras que salieron de aquel que es el hombre perfecto, una expresión de afecto de parte del hombre perfecto, que es Cristo. Y como hombre perfecto, Él se pone como ejemplo para todos nosotros. Ahora, sería muy difícil seguir su ejemplo si nosotros pensáramos en nuestra propia fuerza, en nuestras propias limitaciones.
cuando vemos que constantemente nos irritamos, cuando estallamos constantemente ante las experiencias que tenemos con otras personas, cuando manifestamos características que no tienen nada que ver con Jesús y nos vemos completamente incompatibles para poder seguir su ejemplo, entonces decimos, ¿cómo le vamos a hacer? Precisamente por eso lo que Él hizo en la cruz fue hacer posible que el hombre pudiera reconciliarse con Dios y a través de esa reconciliación poner su espíritu en nosotros, y es a través del espíritu que hay en nuestros corazones que podemos ser como Jesús. Y qué hermoso que podamos manifestar esta ternura y este afecto. ¿Cuántas veces somos tan duros para hablar? A veces no nos importa qué tanto pudiéramos herir el corazón de otras personas con lo que decimos. Y tú puedes decir cosas muy serias, muy buenas, muy correctas, verdades completas y, si tú quieres, absolutas, pero diciéndolas con un tono áspero, incitas a las personas a actuar en rebelión aunque tú tengas la razón. O incitas a las personas a que también contesten de la misma manera en ira y en desconsideración. Pero ¿qué nos dice la Escritura al respecto? Leemos en Proverbios, en el capítulo 15, si no me equivoco es el versículo 1, que dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué nos cuesta entonces orar a Dios para que quite esas asperezas y nos dé el corazón que Él tenía? Un corazón tierno, un corazón afectuoso. Y aunque, como decíamos hace un momento, a veces vamos a decir una gran verdad, sí, pero no en ira, no en aspereza. Dila en amor, dila en ternura. Y antes de decirla, piensa si lo que vas a decir va a edificar o va a destruir. ¿Va a arruinar la relación o la va a edificar? ¿Va a arruinar el corazón o lo va a bendecir? Y esto es lo que nos enseñan estas palabras. Para esto encontramos que nos dice en Efesios 4:29 que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces podemos ver en este pasaje una ternura de parte del Señor con esa expresión. Fíjate nada más. Él se encuentra en la cruz. Se encuentra clavado en la cruz. Antes de que partiera, se preocupa por la condición de María. O sea, Él en esas mismas condiciones no se preocupó por sí mismo, antes se preocupó por los demás. Todo eso es lo que Dios nos enseña a nosotros. ¿No recordamos lo que nos dice en Filipenses, en el capítulo 2, versículos del 9 en adelante? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no se afianzó a eso que era de Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Él dio primero por nosotros que por sí mismo. Y en estas condiciones, en la cruz, primero está viendo por los demás que por sí mismo. Ahora, cada consejo de Dios tiene, diríamos, bendiciones escondidas que cuando nosotros obramos en obediencia, las descubrimos. ¿Qué pasa cuando tú te estás fijando en lo que te está sucediendo? Escuchaba de una persona que milagrosamente se salvó del COVID-19 y que de repente un familiar que estaba por ahí empezaba a comentar: es que mira, se ve muy mal, es que no sé si vamos a contar con él, y lo decía, y lo escuchaba la persona que estaba padeciendo. ¿Qué crees que sentía esa persona? Que ya se va a morir. No, ya ni para qué lucho, si ya aquí ya me están mandando al panteón, ¿verdad? Al cementerio. ¿Qué pasa cuando nosotros nos concentramos en nuestro dolor, en nuestras angustias, en nuestros problemas? Más se aumentan los problemas. Pero cuando tú te concentras más en los problemas de otros para ayudar a otros que en los tuyos propios, te das cuenta que de repente los tuyos se disolvieron. Esto me di cuenta también en una amiga que es misionera aquí en Guatemala, y ella va a los lugares más escondidos que hay aquí en Guatemala.
y les lleva el Evangelio, pero también les brinda la ayuda que ellos necesitan. Esta persona conoció a un hombre con el que se casó y lo conoció en uno de estos lugares que creo que se llama Lobos, el barco, un barco donde venden libros. Y ahí fue donde estaban en una travesía y ahí lo conoció y decidieron casarse. Pero después tienen un hijo, luego tienen otro y después de los 2 hijos están sirviendo al Señor y de repente él se enferma. Va al hospital y su mamá lo visita y se lo lleva a su país de origen. Eran personas muy, muy adineradas y nunca más lo volvió a ver ella. Y la dejó y ella, viendo que él era, comillas, creyente, y la deja con todo el paquete, con el hijo, la hija, hasta donde yo sé no le dan nada para sustento de sus hijos, y ella empieza a luchar sola. Y cuando está en estas condiciones, ella dice, no me puedo hundir en mi depresión, en ver mi condición. Yo voy a salir fuera, a seguir haciendo lo que tengo que hacer, y Señor, me voy a ocupar de los demás y a dar mi vida por el Evangelio. Y empezó a irse y metió a sus hijos en una escuela. En esa escuela los atendían y ella los regresaba, ¿no? Unos amigos los regresaban a su casa. Ella se iba de lunes a viernes, regresaba sábado y domingo para dedicarse exclusivamente a sus hijos. Y de esta manera ni tiempo le dio a la depresión. Jesús ahí en la cruz, estando al borde de la muerte y preocupándose por los demás. Qué impresionante. Pero estas son las palabras que podríamos decir Dios nos deja a quienes ha derramado su amor para que las podamos comprender, entender en esta dimensión que Él quería que le entendiéramos para ser imitadores de Cristo en todos los detalles. Impresionante lo que significa y lo que pueden ayudarnos. Porque estas palabras nos recuerdan a Jesús y a la familia. Jesús es clave para todas las relaciones. Para nuestra propia vida es esencial. Sin Él no podemos tener vida eterna y sin Él no podemos tener una transformación de la persona que somos a la persona que Dios quiere que seamos. Porque cuando Dios nos dice cómo quiere que seamos, Él asume que primero ya dimos este paso de tener esta relación con Dios. La persona que no tiene relación con Dios y vive en sus propias fuerzas, en su propia naturaleza, es imposible. ¿Sí? Subrayo, es imposible. Por eso podríamos decir que los creyentes, mucha gente los ve como unos extraterrestres. Bueno, en cierto sentido, por el hecho de que tenemos ahora la naturaleza divina. Por decirlo de alguna manera, mis hijos tienen ciertos comportamientos porque tienen la naturaleza de mi esposa y la mía. Cuando ellos se portan mal, le digo a mi esposa, esa es toda tu naturaleza. Cuando se portan bien, mira cómo salieron a mí. No, no es cierto. a veces pasa al revés. Pero lo que sí es que tiene su naturaleza y la mía y no la podemos negar, no lo podemos evitar. Cuando nos convertimos a Cristo y entra su Espíritu a nosotros, ahora tenemos la naturaleza de Dios. Y empezamos a comportarnos conforme a Él. Por eso les digo, es imposible que alguien diga que es creyente y sigue siendo un adúltero, o sigue siendo un borracho, o sigue siendo un maldiciente, o sigue siendo un ladrón. Es imposible. Cuando uno realmente se ha convertido a Cristo y tiene el Espíritu de Dios morando en su corazón, empieza a obrar conforme a Dios. Se los digo porque hay mucho engaño en la actualidad en personas que te dicen, haz esta oración y ya declárate salvo. Y el hombre hace la oración y cree que ya es salvo y que va camino al cielo, cuando en realidad no ha sido transformado, no tiene la presencia del Espíritu de Dios en su corazón y va camino al infierno. La evidencia de sus obras manifiesta que no ha habido una relación con Dios porque Él sigue siendo Dios para sí mismo. Y no puede haber dos dioses adentro. No puede haber dos reyes en un mismo trono. O está reinando Cristo o está reinando tú. Y esto es esencial entenderlo. Entonces, estas palabras de mujer, he ahí tu hijo, fíjense bien lo que dice, mujer. No dice madre. Porque desde que Él empezó su ministerio, dejó de llamarla como madre, porque ahora Él iba a hacer una obra
que le iba a servir o que iba a ser esencial para todo ser humano, incluso para María. No le estaba menospreciando, no era un malagradecido, ni insultándola con esta descripción, sino que más bien con esto le estaba declarando lo que ahora él tendría que significar para ella, ya no su hijo natural, sino su redentor, su salvador. Esto lo vamos a ver un poco más enfatizado en unos momentos más. Pero esta es la relación que nos recuerda estas palabras, nos recuerda a Jesús y a la familia, porque fue Dios quien instituyó a la familia. Y recordemos cuándo la instituyó, cuando había un hombre y una mujer, ¿sí? Desde el momento en que ya había un hombre y una mujer, entonces él dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice después el apóstol Pablo. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Bueno, hay muchas cosas que nos enseñan al respecto y no me quisiera distraer tanto o desviar tanto en cuanto al tema. Pero Dios fue quien lo instituyó. Y subrayo lo siguiente: Dios la instituyó cuando el hombre fue creado y el hombre tenía relación con Dios. Y después de su costilla hizo a la mujer, y la mujer tenía relación con su esposo y tenía relación con Dios. Y todo estaba en armonía. El hombre era la cabeza de la familia, la mujer se sujetaba y era la ayuda idónea de su esposo, y todo funcionaba en armonía porque no existía el pecado. No habían envidias, no habían enojos, no habían revanchismos, no habían luchas por el poder, porque estaba reinando la armonía, porque Dios estaba reinando en sus corazones y todavía no había el pecado. Cuando vino el pecado, entonces es cuando vemos todas estas desavenencias, ¿verdad? Todos estos malos tratos, todos estos insultos y ofensas y divorcios y demás. Pero Dios fue quien lo instituyó. ¿Y cómo lo instituyó? Teniendo relación con Dios. ¿Y cómo es que va a funcionar? Cuando el hombre y la mujer tienen relación con Dios. No que hicieron una oración, no, eso no funciona. Sino cuando dejan Cristo reinar en su vida, con sus acciones, con sus respuestas, con su manera de hablar, con su trato de ternura, con sus afectos. Todo esto es lo que funciona en esa relación. Pero todo parte de un motor, de un ingrediente que hace que uno busque llevar a cabo todo esto. Y es el amor que actúa en reciprocidad por el amor que tú viste que Dios mostró por ti en la cruz para lograr tu salvación. Entonces, cuando ves esa cruz, cuando ves ese amor mostrado ahí, tú entonces metes freno a cualquier reacción incorrecta de tu carne. Metes freno y dejas que Cristo sea quien actúe por medio de ti. Y es entonces que en lugar de hablar dices: no, esto no va a edificar, mejor me callo. Pero sientes que la carne te impulsa con un motor interno, ¿verdad? Es que tienes que decir tus verdades, tienes que saber, sí, pero esto no va a glorificar a Dios. Y yo estoy muerto, crucificado en la cruz juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y voy a glorificar a Dios. Y no lo digo. Y si tengo que decir algo, busco la manera más tierna, menos áspera, para poderlo decir. Y entonces vemos cómo actúa esa relación de ese amor, de eso que Dios instituyó, de ese matrimonio que Dios instituyó. Porque tenía en mente la familia. Cuando vino al mundo, lo siento, Dios podía haber venido al mundo solo y haber vivido solo. Podía haberlo hecho, pero no. Él escogió nacer en una familia, donde había papá, donde había una mamá, donde habían abuelos, abuelas, habían tíos, tías, en una familia. Y en esa familia que él escogió vivir, la escogió con todo lo que implicaba ser parte de una familia. La crianza, la disciplina, a todo se sometió. Cuando a los 12 años fueron a hacer una presentación a Jerusalén, y estaban entre los familiares y los amigos y se regresan y creían que iba entre la multitud de los familiares y se dan cuenta después de 3 días que no, y después de 3 días lo encuentran.
¿qué es lo que les dice? ¿Qué no saben que en los negocios de mi padre tengo que estar? Le dice a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Pero es muy probable que el descuido haya sido de parte de ellos, de los padres. Pero finalmente él estuvo sin preocuparse. ¿Por qué? Nuevamente, no estaba preocupado en su propia desgracia. Mis papás se fueron y me dejaron solo. Bueno, era muy natural a esa edad, ¿verdad? Hacerlo. Pero aún a esa edad manifestaba esos destellos de que él era Dios hecho hombre. Y entonces se dedicó a los negocios de su padre. ¿Y qué hizo después? Se sujetó a sus padres. Y fue un ejemplo también para los niños, de estar sujetos a su papá y a su mamá, porque su papá y su mamá buscan el bien para ellos. Todas las instrucciones que los padres dan a sus hijos es porque los aman. Todas las instrucciones que recibimos de Dios es porque los aman. Y él se sujetó a los padres y así crecía en sabiduría y en estatura delante de Dios y de los hombres, ¿no? Así fue como él se crió. Pero Dios escogió a esa familia. ¿Y cómo reaccionaba un hijo? Él era Cristo. No podríamos decir que él tenía Cristo, porque él era Cristo. Él era Dios. Él reaccionaba en obediencia a sus padres. ¿Y qué nos dice la Escritura al respecto? Vemos el 6º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se larguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Luego vemos cómo lo ocupa el apóstol Pablo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honrarlos bajo cualquier condición, bajo cualquier circunstancia, y sin ninguna condición. Y honras a tu padre y a tu madre cuando tú los obedeces. Ya cuando se emancipan, ya cuando se casa el hombre y la mujer y forman una sola familia, entonces tienen que formar una nueva lealtad entre esposo y esposa y cortan el cordón umbilical de ambos, ¿sí? Y esto significa que tienes que vivir independiente a ellos. Si por alguna razón hay la necesidad de vivir con los padres, bueno, no está mal que lo hagas por un tiempo, pero no lo puedes tener en mente para vivir permanentemente con los padres y recibir la influencia directa e indirecta de los padres hacia tu propio matrimonio. Y esta debe ser decisión de ambos, pero fundamentalmente del esposo, que es la cabeza. Y debe ser el proveedor y el protector de la familia y buscar un hogar donde puedan vivir, aunque sea un pequeño cuartito, pero ahí estamos la familia, con los retos que tenemos que enfrentar para depender de Dios en la solución de cada uno de ellos. Y entonces madurar nosotros como creyentes y guiar a nuestros hijos a confiar en este Dios verdadero cuando vean la mano poderosa de Dios a través de nuestras necesidades, satisfaciéndolas Él. Se tiene que vivir así para que las siguientes generaciones también crean en un Dios vivo como lo es el Señor. Y sí, tú lo ves y lo pones a prueba en las diferentes circunstancias que tienes que enfrentar. Me pasó ahora que fuimos a México a arreglar unos asuntos de la tarjeta de crédito y le piden su identificación a mi esposa, saca el pasaporte y se lo enseña. Pero aparte del pasaporte necesitamos otro documento. Señorita, pero el pasaporte es oficial. Sí, pero si nosotros no metemos otro documento, el sistema nos bota y no nos deja hacer nada. Adivina, Leslie. Yo en ese momento, miren, mi primera reacción, se lo voy a confesar, sentí adentro que acaso mi esposa creía que le iba a llevar a Gringolandia o a donde. Veníamos a México, tenía que traer los papeles de México. Ahí sentí ese primer impulso de la carne. Pero en ese momento le dije: Dios, líbrame de todo enojo. Te lo suplico, líbrame de todo enojo. Y no es tan fácil que haces, aguantas un poquito el aire. Ya después de media hora me puse un poco morado y ya lo solté. No fue tanto. Pero lo solté y tranquilidad. Te digo: mi amor, no te preocupes. Algo vamos a hacer y se va a dejar. No, pero yo pensé que, sí, yo también pensé que esto era suficiente. Pero mira, ya nos dijeron que no, así es que no te preocupes. Entonces hablo con mi hijo: mira, por favor, mándame estos papeles, estos documentos de tu mamá
Papá, ¿por cuál quieres que te lo mande? Fíjate, DHL nos cobra 900, algo así estaba la cosa, y llega en 5 días. Federal Express nos cobra 600 y llega en 3 días. Hijo, no hay ninguno que nos lo dé el mismo día. Y ahí se le prende, como dos cabezas piensan más que una. Chiquita pero picosa, ¿eh? Mi nuera se le ocurrió, espero que no vea el mensaje, mi nuera se le ocurrió, dice, yo he hecho muchas cosas con Federal Express y llegan hasta el último rincón de Guatemala. Te lo pueden llevar a la mesilla y tú ya pasas a la mesilla y lo recoges. Mesilla me quedaba de Comitán como hora y media. Y así le hicimos, y dicho y hecho, ¿no? Entonces los manda a la mesilla. Híjole, pero ahora ¿cómo lo hago? Porque por otro lado les voy a confesar mi pecado. Resulta que en mi residencia permanente la tengo vencida y no se me ocurrió arreglarla. Y entonces, no me hizo ningún problema, gracias a Dios. Pero al llegar, me dice la persona que estaba ahí abriendo la pluma, va a entrar hasta donde, le digo, hasta Comitán. Ya trae su tenencia del 2021, ¿cómo le llaman? De circulación, impuesto de circulación del 2021. Y le digo, no tengo el 2020, pero tengo hasta junio para pagar el 2021. Me dice, señor, no se lo van a recibir, va a tener problemas. Mire, déjeme pasar, soy mexicano, no, yo me las arreglo. Bueno, pues cuando pasamos en la revisión, no nos pagaron. Pero al otro día que tenía que ir por las credenciales de mi esposa, como que el espíritu es hermoso, como el Señor hace las cosas. Me desperté así, con todo ese sobresalto. No, tienes que pagarla, hazlo de una vez, imprímela aquí en el hotel y te llevas impreso el papel. Y ya, así le hice, ¿verdad? Al día siguiente lo imprimí entonces, paso sin sellar nada a donde llegaba la persona que traía los documentos. Y dije, ¿cómo le voy a hacer para identificarlo? No me dijo ni el color de su casco, no me dijo ni el color de su motocicleta, ¿cómo lo voy a identificar? Y tomo un tuk-tuk y ahí voy, ¿verdad? Y cuando llego veo un gran cañonzote que dice Guatex. Dije, ese tiene que ser. Y ahí ya me traigo los documentos, me los pongo en la bolsa, me regreso, nadie me dijo nada al entrar, nadie me dijo nada al salir, y ya de ahí vamos y arreglamos el asunto. Pero, ¿cómo Dios nos guarda cuando buscamos honrarlo? Porque si nuestro primer impulso de la carne es, ¡oh! Un día más en el hotel, ¡oh! Los gastos, o sea, todo lo que te viene como carne, ¿no? Pero qué hermoso que reinó la paz, la tranquilidad entre nosotros, por simplemente haber clavado en la cruz a ese viejo hombre y decir, no te preocupes, mi hombre, algo vamos a hacer, se va a arreglar. Y vimos la mano de Dios que nos dio para arreglar todo. Entonces ya de regreso, volvemos a pasar y nos dice, siga. Dije, bueno, ya todo el mundo trae la calcomanía, ¿verdad? Me sigo y me para la señora. Y ya me para. Me dice, me presta sus documentos y también su calcomanía del 2021. Aquí está. Mi Dios es más poderoso, me lo recordó. Así es que, no, hombre, de las cosas que Dios hace, ¿verdad? Pero Dios te bendice, no a través de la ira. ¿Qué nos dice en Santiago? De 2:13. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No es el 2:13. Pero lo dice Santiago. No se los digo. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tú caes en esa ira y te desconectas del Señor. Tú te libras de esa ira y bendices a tu esposa, bendices a tus hijos, bendices a la familia que Dios instituyó y que la instituyó para dar un testimonio de Él. Él la instituyó, escogió nacer en una familia con todos estos aspectos que involucran la crianza, con todos los aspectos que involucran la misma disciplina, y Él mismo fue quien dijo que el matrimonio debía de ser de por vida. El matrimonio debe ser para siempre. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y a veces pensamos, sí, no voy a dejar que el vecino los separe o que mi suegra los separe. No. Muchas veces es uno mismo el que separa el matrimonio. ¿Cuándo? Cuando obramos según nuestra carne.
entonces obramos en enojos, obramos en iras, esto distancia la relación, esto enfría el amor, y entonces todas estas condiciones que vivimos, lo único que hacen es separar lo que Dios unió, pero cada vez lo mantienes más unido cuando nosotros obramos conforme al Señor, conforme a su palabra, en obediencia. Así es que Él es quien instituyó la familia. Ahora, Él siempre va a insistirnos en su palabra acerca de cuidar y cultivar la santidad en la familia. ¿Qué significa esto? Santidad significa apartados del mundo y del pecado para Dios. ¿Qué es lo que corregimos como padres? Las malas actitudes de nuestros hijos o las inclinaciones hacia lo que el mundo los quiere jalar. De repente nuestros hijos tienen contacto con otros niños y dicen, papá, es que mira, todo el mundo ha visto esta película y no sé, el dragón y Drácula contra los extraterrestres y cosas así que tú dices, bueno, esto ni lo va a edificar, ni lo va a ayudar, ni le va a crear en la mente ideas torcidas y tú vas conduciéndolos y eres responsable de eso. Y Dios insiste que lo hagamos hacia camino de santidad, lo que lo va a edificar, lo que lo va a ayudar. Lo mismo puede ser en cuanto a eso, lo mismo puede ser en cuanto a la música. ¿Qué es lo que vemos en cuanto a la música? Mucha gente cree que porque es música todo hay que bailarlo, ¿verdad? Y de repente escuchas unas letras tan pavorosas y la gente bailándola y aceptándola, y quizá no lo harían ellos, no serían capaces de caer en esa clase de pecados de trilogías amorosas, pero ahí andan bailándolo como locos, ¿verdad? Y eso se te va metiendo al subconsciente, esas ideas torcidas. Dios insiste en la santidad en el hogar. Él mostró su amor hacia los niños. Nosotros vemos que cuando llegan los niños y los apóstoles querían retirarse, no. Dejen a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dicho de otra manera, Él quiere que cada persona se haga como un niño que todo lo cree, que todo lo cree a Dios, con sencillez, sin complicaciones. ¿Y qué va a pasar con los de Patagonia? ¿Qué va a pasar con esto? No, con sencillez y sin temores. Así quiere que seamos. Y Él mostró ese amor por los niños y quiere que sea cultivada esa santidad en el hogar también en los propios niños. Él quiere ser el centro del hogar, porque Él es el único que puede edificarlo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dice en el Salmo 127.1. Vamos a ver el Salmo 127.1. Como ya apuntamos ahí, ahora vamos a leerlo. Perdón. Sí, Salmo 127. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces esto es lo que Dios quiere. Él quiere guardar la santidad en el hogar. Y ser santos es, ¿qué música vamos a escuchar? Vamos a escuchar una música que glorifique a Dios, que edifique nuestro espíritu. ¿Qué películas vamos a ver? ¿Qué cuentos o historietas les voy a permitir a mis hijos? Miren, en mis tiempos era más difícil y mi capacidad económica era diferente, pero mis hijos tenían unos cuentitos, eran 4 o 5 cuentitos. Y los leían. Y papá otra vez lee. Y así cada noche, ¿verdad? Y después de 365 días, te atorabas en algo, no papá, dice tal otra cosa. Se lo sabían de memoria. ¿Pero tú crees que les hizo algún daño? Una de mis hijas de repente le invitaron a una despedida de soltera. Y entonces le hacían un ademán de un cómico muy famoso. Y ella no supo adivinar nada de eso. Nada supo adivinar de eso. Dice, pues ¿qué nunca has visto tal programa? No, nunca. Ay, pues ¿en qué planeta te criaste, verdad? Pero ¿tú crees que le hizo algún daño eso? Ningún daño. Simplemente le dijeron, es que se trata de tal, ok, gracias, ya, te enteraste. Pero no le hizo ningún daño, eso al contrario. Dios quiere ser el centro del hogar. ¿Y de quién depende esto?
de nosotros como padres. Pero el principal responsable es el padre. El padre tiene un gran porcentaje, no me acuerdo si el 80 o más, de probabilidades de que cuando el padre es un hombre piadoso, que teme a Cristo y que quiere seguirlo con todo su corazón, esa probabilidad de 80%, no me creo exactamente el número, pero es una alta probabilidad, de que los hijos también se conviertan a Cristo. Y en el caso de las madres es un 40%. Y yo esperaba que era al revés. Y ya van 3 fuentes diferentes de quienes he escuchado esto. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el padre? Cuidar esa santidad. ¿Cómo vamos a cuidar que Cristo sea el centro del hogar? Pues a través de pasar tiempo con Él. El tiempo devocional personal es muy importante. Pero también procurar un tiempo de vez en cuando familiar. Si no lo puedes hacer diario, por lo menos una vez a la semana, ideal. ¿Por qué? Porque es el tiempo cuando nos permite edificar a Cristo en sus corazones y que les podamos mostrar a través de las experiencias que vamos teniendo, compartimos, hablamos, podemos mostrar ese poder de Dios, ese amor de Dios, esa realidad de Dios. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y necesitan ver ese poder en la transformación de tu vida, en la solución de tus problemas, etc. Él quiere ser el centro del hogar. Bienaventurado, dichoso, feliz, doblemente feliz. Lo máximo que quieras poner como expresión es el hogar donde Cristo es la cabeza. Y esto significa donde Cristo gobierna, donde Cristo manda y todos le obedecen. ¿Sí? Papá, mamá, hijos, todos le obedecen. No puede haber un lugar más dichoso que este. ¿Por qué? Porque Jesús quiere sembrar su amor en cada uno de estos corazones y eliminar toda contienda. ¿Por qué vienen las contiendas? Por nuestro amargo corazón. Codiciáis y no tenéis, matáis y hacéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites, etc. De aquí, de dentro del corazón, es de donde salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Cuando Cristo está reinando, cuando Cristo es la cabeza y todos le obedecen, entonces se elimina toda contienda. Se platica con consideración. Se platica con ternura, se platica con afecto. Y se arreglan los conflictos presentándoselos a Dios en oración. Esto es la cabeza. Por eso estas palabras me recuerdan a Jesús y a la familia. Pero también estas palabras nos recuerdan a Jesús y a los pocos que son fieles. Desgraciadamente, son pocos. El Señor lo dice, entrad por la puerta estrecha. Ahí en Mateo 7, del 3 en adelante. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Habían pocos. Cuando arrestan a Jesús, ¿qué pasó con los apóstoles? ¿Qué pasó con los discípulos? Se regaron y se fueron. Lo dejaron solo. Solamente estaban 4 mujeres y un hombre. Vamos a leer nuevamente este pasaje de Juan 19, 25 al 27. Y dice lo siguiente. Solo para recordar esto que ocurrió en ese momento. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Ahí estaban 4 mujeres. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, ahí estaba también Juan. Que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo.
estaban 4 mujeres y un hombre. Todos habían huido. Mateo 26:56. Dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y de repente, entonces, ¿cómo es que aparece aquí Juan si todos los apóstoles se fueron? Porque Juan regresó. ¿Qué movió a Juan regresarse? Recordemos que él es considerado como el discípulo amoroso. Lo movió el amor de Cristo. Todo lo que él había visto en su vida, él lo traducía, lo aterrizaba y llegaba siempre a la misma conclusión. Qué enorme es el amor de Dios. Estaban a punto de hundirse, lo despiertan, Señor, que nos hundimos. Le dice al viento, cállate, enmudece al mar, y se hizo bonanza, tranquilidad completa. Sí, inmenso el poder de Dios. Pero ¿para qué manifestarlo a unos seres humanos como nosotros, tan pecadores? Cuán grande, qué inmenso es el amor de Dios. Y ahora viéndolo ahí en la cruz. Él sabía que era Dios. Si alguien sabía que era Dios, era Juan. Y los demás apóstoles que convivían con él, pero sus más allegados eran Juan, Pedro y Jacobo. A veces los acompañaba alguien más, pero eran los más íntimos. Y Juan lo vio en todas las escenas, sanando enfermos, resucitando muertos, caminando sobre las aguas, calmando la tempestad. Oye, ¿quién puede hacer eso? Solo Dios. Ahora, cuando Pedro dice y le pregunta al Señor Jesús, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero hizo eco de lo que pensaban todos los apóstoles. Pensaban esto. Y ahora está siendo clavado en la cruz. ¿Y cuántas escrituras le venían a la mente que hacían clic, 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 clic? Por el perdón de nuestros pecados. Para justificarnos ante Dios. ¡Qué gran amor es este! Y es entonces cuando uno piensa, qué pocos son los fieles. Pero por otro lado, qué fieles son los pocos. Aquel que verdaderamente se ha convertido a Cristo permanece fiel a Él, aún en esas condiciones. Y ahí los ves. Ahí estaban al pie de la cruz. Y en ese momento ven otra profecía cumplida. ¿Cuál es esa profecía? Lucas 2:35. Dice, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Cuando estas palabras fueron dichas por un hombre que le había sido prometido que él no iba a ver la muerte hasta que viera al Salvador, al Redentor. Este hombre, Simeón, cuando llevaron al niño, lo toma en sus brazos y empieza a revelar una profecía que Dios le guía a decir, la gran bendición de ver ahora él la revelación de Dios. Gracias Dios porque no me has permitido morir hasta ver en mis manos al Redentor. Y entonces le dice esta profecía a María, una espada traspasará tu propia alma. Y así se estaba cumpliendo. Estaba viendo a su hijo siendo crucificado. Imagínate el dolor que ella estaba padeciendo en esas condiciones. Un dolor tremendo. Un dolor inmenso. Y vemos ahí que él estaba manifestando un interés especial en estas personas, en estos pocos fieles, que habían estado ahí en el pie de la cruz, y ahora estaban ellos viendo todo lo que estaba ocurriendo ahí, y viendo una profecía más, el corazón traspasado.
Hay muchos, o algunos, que se ocupan en muchas cosas, en muchas causas, que quizá podrían considerar causas nobles, causas importantes. Vamos a dar de comer a los pobres, qué bueno que se pueda hacer. Y que lo podamos hacer en las oportunidades más apremiantes, qué bueno que se pueda hacer eso. Pero tienes personas que prefieren involucrarse en ese tipo de causas, o incluso orfanatorios, incluso asilos de ancianos, que qué bueno que lo hagan, pero no es el todo lo que tenemos que hacer. Pero hay personas que hacen esto, pero pocos que están al pie de la cruz, que están dispuestos a morir a sí mismo por aquel que dio su vida por sí y por ellos, y buscan esto como una especie de diríamos, refugio para los conflictos que viven en la vida, en lugar de morir a sí mismos y obedecer a Dios y encontrar el consuelo de parte de Dios. Tienes que ir a la cruz. No nos podemos saltar nunca la cruz de Cristo. ¿Y qué me refiero por esto? Como dice en Romanos 6:6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. No podemos librarnos de la cruz. Y cada vez que sientas a tu antiguo hombre reaccionar, actuar, ten presente esto. Esta naturaleza caída a lo único que te lleva es al pecado que arruina tu vida, arruina tus relaciones y te manda al infierno. Esa es la carne. Esa es la carne. Ese es nuestro orgullo. ¿Te das cuenta por qué la gente se va al infierno? Ah, no. A mí no me van a decir lo que tengo que hacer. Yo voy a hacer lo que quiera. Pues, ¿qué nos dice la canción? Que yo sigo siendo el rey. Y te sacan mucho, ¿verdad? Otra que también mencionan mucho, a mi manera, y la gente canta con un sentimiento, porque todo lo hacen a mi manera, y se gozan en esto, sin saber que el infierno está lleno de personas que vivieron a mi manera. Perdón por el énfasis, pero es que es absurdo hasta dónde llega ese orgullo que nos destruye. En cambio, dejad a los niños venir a mí. Si no os volvéis a hacer como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si no te humillas para dejarme a mí sentar a gobernar tu vida, y tú como un niño obediente que todo me cree, ¿me sigues? No entrarás en el reino de los cielos. El orgullo es tan grande, que no cabe por una puerta estrecha. Tenemos que meditar en esto. Ha habido muchos mártires de la cruz a lo largo de la historia. Y ellos nos pueden decir que no fue imposible llevar a cabo la voluntad de Dios, sino que fue su mayor gozo y dicha. Su mayor gozo y dicha. Y ese es el mayor gozo que puede experimentar una persona, vivir su vida para servir a Cristo. Cuando estaba arreglando lo del hotel, me decía una persona, ¿usted es pastor? Y le digo, sí, ¿en qué lo notaste? Nada más por el folleto que te digo. No, mire, yo también soy creyente, asisto a tal iglesia, mi pastor se llama Fulano y tal. Qué bueno, mucho gusto. Pero un consejo, no dejes que se consuma tu vida sin vivir en un ministerio para el Señor, sin dedicar tu vida para el Señor. Solo se lo va a llenar de sentido y de gozo. Y fue todo lo que dije. Porque ¿sabes una cosa? Hay muchos trabajos que se han podido llevar a cabo a través de pocas personas. La mayoría de la obra de Dios se lleva a cabo por la minoría de personas. Vemos lo que decía el Señor Jesús ahí en Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38. Y esto nos aclara esta idea. Dice, entonces dijo, estamos hablando de Jesús a sus discípulos,
Perdón, Mateo 9, 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es mucha. ¿Y cuál es esa mies? La cantidad de personas que habitan este planeta, alrededor de 7,000 millones más o menos. ¿Se te hace que esa mies es mucho? ¿Es mucha? Inmensa. Y los obreros pocos. Para alcanzar a toda esa multitud. Gracias a Dios por estos medios que nos permiten avanzar y alcanzar a muchísima gente. Pero roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo ruego al Señor que ahí tengo a mis nietos viviendo conmigo. Que a este hombre que mataron, que predicaba el Evangelio, se multipliquen estos dos que dediquen su vida a predicar el Evangelio. Y esta es mi oración. Y yo sé que Dios lo puede llevar a cabo, como lo ha hecho con mis otros hijos. Que Cristo es el centro de su vida, es el centro de su hogar, que quieren vivir para Cristo, que quieren servir al Señor, que quieren instruir a sus hijos a conocer a Cristo y seguir al Señor. Y esa cadena continúa. Pero es que esto es lo más importante. Es en donde más debes concentrar tu atención y tus oraciones. Porque este es el sentido de la vida. Vivirla para el Señor. Dedicarla a un ministerio para Cristo. Servir al Señor. Claro que hay poder cuando hay un testimonio que lo respalda. Y eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Pero también estas palabras nos recuerdan algo más. Nos recuerdan lo fiel que es el Señor para con nosotros. Mira nada más cómo en esa cruz, en ese momento de sufrimiento, se preocupa por María. Y le dice: mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Notemos algo muy importante. Era Juan quien iba a cuidar a María. ¿Queda claro? No María iba a cuidar a Juan, no. Para que lo entendamos, en aquella cultura, cuando los padres ya envejecían, los hijos se encargaban del sustento de sus padres, cuando ya no tenían la posibilidad de trabajar o que el padre había muerto. En estos momentos, si hubiera seguido vivo José, el esposo de María, no hubiera tenido que decirle nada a Juan, porque él era el que se encargaba de su sustento y de su cuidado. Pero, ¿cómo lo iba a dejar al cargo de alguna otra persona cuando María era una fiel creyente en él como el Hijo de Dios? ¿Y cómo no serlo? Pues mira todas las señales que vio cuando nació, ¿no? Tan solo por ahí podríamos empezar. Y de todos los milagros que vio. ¿Cómo no creerlo? Pues sus hermanos no lo creyeron, ni sus hermanas lo creyeron. Entonces, ¿cómo se le iba a encomendar Jesús a sus hermanos que no creían en él? O a sus hermanas. Bueno, serían los medios hermanos de Jesús, porque eran hijos de José y de María. Por eso le hace esta encomienda, porque Jesús se estaba ocupando de María aún en esos momentos. ¿Y de qué se estaba ocupando? Se estaba ocupando de sus emociones. No vas a quedar sola. Cuando el hijo mayor heredaba del padre la doble porción, si habían 5 hijos, se tenía que dividir entre 6 y el mayor recibía 2 partes. Si habían 2 hijos, se dividía entre 3, el mayor recibía 2 partes. Era porque él tenía que hacerse cargo de la madre si quedaba viuda para su sustento. No era al revés, no era para que la madre siguiera sustentando al hijo mayor. No, jamás. Entendemos entonces muchas cosas, ¿no? Aquí Juan era el que se iba a encargar de María. Él iba a cuidar a María. Y entonces trataba de ayudarla a que quedara provista en todas sus necesidades, pero principalmente las espirituales, de un discípulo. Ahí él estaba ocupándose de sus necesidades espirituales también. ¿Por qué?
Porque ahí estaba muriendo por ella, por ti, por mí. Porque era necesario su muerte en sacrificio por nuestros pecados. Y tenía que ser la muerte de Él, porque era el único justo. El único Dios hecho hombre que nunca cometió un solo pecado. Nunca. El cordero sin mancha que exigía la ley para efectuar la purificación del pecador. Estaba derramando hasta la última gota de su sangre como un cordero mudo. Y estaba haciéndolo en nuestro lugar. Se preocupó por su gran necesidad espiritual, de la que dependen todas las demás necesidades que tenemos como humanos. De esta. Él estaba arreglando ahí. Y cuando nosotros apropiamos esa necesidad, esa hermosa entrega de Cristo, ese hermoso sacrificio, ese hermoso cumplimiento, que daba cumplimiento a toda la justicia perfecta de Dios, y de manera perfecta me estaba perdonando de mis pecados, reconciliándome con Dios, con eso que Él logró, transformó mi corazón. Y entonces con esa transformación en mi corazón y la presencia de su Espíritu en mí, cubre todas mis necesidades, arregla mis conflictos personales, mis conflictos emocionales, arregla mis necesidades físicas y materiales. Cuando necesitas algo para tus necesidades fundamentales, lo pides a Dios y Dios te lo provee. Tus necesidades de salud, Dios te las provee. Yo sé que un día voy a partir a su presencia, pero ¿cuándo va a ser? Cuando haya acabado el plan que Él tenía para mi vida. Y eso me fortalece cuando tengo alguna debilidad, algún dolorcito por ahí. Hace unos días sentí un dolor en el corazón y dije, ¿por qué el corazón? Y dije, no, y empecé a hacer ese ejercicio. Mira, Señor, yo sé que me voy a ir cuando tú decidas que me vaya. Así es que en tus manos me encomiendo y a dormir. Y al día siguiente, bueno, sigo vivo, ¿verdad? Pero ni dolor sentía ni nada. ¿Tú crees que Dios no puede controlar todas estas cosas? Para Él no es nada. Esto no significa que uno no sea, que sea negligente y dejado, no. Pero si esto hubiera continuado, pues yo hubiera ido a atenderme y que me examinara el corazón y todo eso. Pero no, pero ahí. A lo que voy es que es nuestra principal necesidad, la espiritual. Y ahí Cristo lo estaba realizando por ella, por ti y por mí. Ahí ves esa ternura de parte de Dios. Siendo Dios. Podría haberles dicho, ¿qué no les da pena verme así como estoy? Cuando estaba en todo el proceso de su sacrificio, no lloran por mí, lloren por ustedes mismos, lloren por lo que está por venirles como juicio de parte de Dios por esto que están realizando, que aunque lo hacían por ignorancia, era con responsabilidad. No quisieron creer en Él a pesar de las señales que había hecho, y como juicio vino la destrucción en el año 70 después de Cristo. Lloren por ustedes, no por mí. Pero ahí tuvo un cuidado tierno, también por lo temporal, porque Juan la iba a atender. Él se preocupa también por lo temporal y se ocupa de nosotros. Por lo tanto, lo que Él necesita es que nosotros nos enfoquemos a su servicio. Y estando enfocados en su servicio, Él atenderá todas las necesidades que nosotros tenemos. Solamente lo pedimos en oración a Dios y a través de su respuesta manifestamos su poder. En nosotros, en nuestra esposa, en nuestros hijos, nuestro primer núcleo, nuestra familia y en las demás personas que están alrededor que necesitan ver a un Dios vivo en el testimonio de cada hijo suyo. Así es que vemos esta preocupación de manera personal por Él. Juan vendría a ser el representante personal de Cristo ante María. Y esto nos recuerda que nosotros ahora somos embajadores, representantes de Cristo también ante otras personas. ¿Cómo lo hizo Juan? Pues de seguro con un fuerte cargo, por amor a Cristo, atendiendo a sus necesidades, en tanto sus hermanos se convirtieron, porque después se convirtieron. Se convirtió Santiago, se convirtió Judas, que eran medios hermanos de Cristo, y los cuales tenemos
una carta de Santiago y otra carta de Judas. Se convirtieron, creyeron en él y también se hicieron cargo de él. Pero ahora nosotros somos embajadores de Cristo y a través de nuestra vida y testimonio estamos llevándoles el mensaje a las personas. ¿Estás testificando a alguien que te conoce? Es tocando su corazón porque ha visto los cambios en tu vida. Ha visto cómo está tu vida, cómo están tus relaciones, cómo está tu familia, cómo está tu hogar. Todo lo que tú haces, todo tu entorno lo conocen, lo perciben y respiran la paz de Cristo en tu vida. Y esto abre las puertas para que se conviertan en así. Es lo más importante, lo más importante. La razón por la que estás en este lugar, en esta vida, es para que decidas dónde vas a querer pasar la eternidad. Al lado de Dios, como desde aquí lo decidiste hacer, o separado eternamente de Él, como aquí lo decidiste hacer, porque tú eres responsable de las decisiones que tú tomas. Dejaremos entonces que Jesús, que Cristo, sea el Señor de nuestro hogar, el centro de nuestro hogar, que Él desea ser. ¿Estarás dispuesto a seguirlo y a servirle, aunque esto signifique que seas parte de las minorías? Esta decisión tú la tendrás que tomar. Había una mujer que ya tenía suficiente edad para casarse y no se casaba. Después ya pasaba la edad normal de casarse y no se casaba. Entonces una persona una vez le dijo: oye, fulanita, ¿y por qué no te has casado? Y aquella contesta: ¿y para qué? Si ya tengo todo lo que puede tener una mujer casada. ¿Cómo así? ¿Sí? Tengo un perro que me ladra y gruñe. Tengo un cotorro que se la pasa diciendo palabrotas. Tengo una chimenea que se la pasa echando humo. Y tengo un gato que se va todas las noches. Entonces, ¿para qué quiero casarme? Tengo todo, pero no en uno, sino en varios. Aunque esto ilustra a la desgracia que hay en muchos matrimonios, no puede ser la ilustración de un hijo de Dios. El verdadero hijo de Dios no vive de esta manera. Ha sido transformado por el poder de Dios para glorificar a Dios con su testimonio y para servirle con su familia. Vamos a hacer una oración. Padre amado, qué hermoso es conocer cada vez más tu corazón, la ternura con la que tú obraste aún en esos momentos de estar siendo crucificado, preocupándote por las necesidades de María y realizando en ese sacrificio la gran necesidad que teníamos como humanos. Gracias, Dios, porque no te importó a ti ser igual a Dios como cosa que aferrarte, sino que te despojaste de ti mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y sufrir una muerte de cruz. Porque era la única forma en la que nuestros pecados podrían ser perdonados. Y era la única manera como podríamos ser reconciliados con Dios. Así es que, Padre, agradecemos tu hermoso sacrificio. Guíanos a meditar en estos aspectos que comentamos en esta mañana, para poder dar un claro testimonio de ti como familia, para mantenernos fieles como esos pocos fieles que siempre han existido y han llevado a cabo tu obra, y alentando nuestros corazones al ver tu fidelidad para con cada uno de nosotros. Te alabamos por esto y te pedimos que nos guardes y que sigas fortaleciendo nuestros cuerpos para poder resistir ante esta pandemia. Guárdanos tú, Señor, y sigue proveyendo a nuestras necesidades económicas. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús.
antes. Muy bien, entonces, si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo. Vamos a continuar con estos temas de la crucifixión de Cristo hasta que pase la Semana Santa. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente día.